Buenas, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Mi nombre es Juan Luis Giraldo, soy médico especialista en reproducción humana del grupo INSER y vamos a hablar en estos próximos minutos de unos conceptos prácticos en el estudio de la pareja infértil, que es donde todo inicia, donde podemos enfocar esa pareja, estudiarla, definir cuál es su patología que está generando su cuadro de infertilidad y de esta manera poder orientarla adecuadamente para iniciar ese proceso en la búsqueda de ese bebé. Lo primero que necesitamos es definir qué es la infertilidad, entender cuándo se hace un diagnóstico de infertilidad. Y este se hace cuando una pareja ha estado expuesta al embarazo por un año o más y a pesar de eso, ese embarazo no ha ocurrido. ¿Y qué quiere decir expuesta? Quiere decir teniendo relaciones sexuales no protegidas sin utilizar ningún método que evite el embarazo por 12 meses o más y que a pesar de ello ese embarazo no haya ocurrido. Cuando hacemos ese diagnóstico de infertilidad, podemos ponerle un apellido que es importante para guiarnos un poco frente al pronóstico de esa pareja. La infertilidad puede ser primaria, cuando las parejas nunca antes han logrado un embarazo. Es el 75% de todas las parejas con diagnóstico de infertilidad. O la infertilidad puede ser secundaria, cuando esa pareja ha logrado un embarazo previamente, haya o no ese embarazo terminado con la obtención de un bebé vivo. Esas parejas con infertilidad secundaria, que son el 25% de todas las parejas con infertilidad, tienen un mejor pronóstico en cuanto a la posibilidad de lograr un embarazo mediante tratamientos de fertilidad. Ahora, para lograr ubicar estas parejas y darles un poco la idea de cuál es su posibilidad de embarazo en el tiempo, es fundamental entender las tasas de fecundidad en nosotros como humanos. Y para eso, esta tabla nos demuestra como 100 parejas que empiezan a exponerse al embarazo, que empiezan a tener vida sexual sin utilizar ningún método anticonceptivo, durante el primer año, por cada uno de esos 12 ciclos menstruales del primer año, tienen una posibilidad de embarazo, una fecundidad por ciclo menstrual que está alrededor del 15 al 20%. Por eso, al embarazo hay que darle tiempo. Y es el efecto acumulado de esa exposición al embarazo lo que permite que los humanos logremos unas tasas interesantes de embarazo en el tiempo. De esas 100 parejas, en ese primer año, 85 van a lograr el embarazo y 15 no lo van a lograr. Esas 15 que no lo lograron, les vamos a hacer un diagnóstico de infertilidad, porque para el segundo año de exposición al embarazo, su chance de embarazo ya no va a ser un 15% por ciclo menstrual, sino que va a ser un 3 a un 5% por mes, lo que denota una caída muy brusca en esa posibilidad de embarazo. Por eso es importante a partir de ese año empezar el estudio y el manejo de esas parejas para poder ayudarles a obtener ese embarazo que están buscando. Ahora, si ustedes ven acá en esta gráfica, vemos como durante los primeros 6 meses aproximadamente un 75% de las parejas han logrado el embarazo. Para los 12 meses, más o menos un 85%. Ahí hacemos un diagnóstico de infertilidad, pero a pesar de tener ese diagnóstico de infertilidad, en los siguientes 12 meses, o sea, durante el segundo año, unas 7, 8 parejas más, 8% más de esas parejas van a haber logrado el embarazo de manera espontánea. Si lo vemos aquí de otra manera, en el primer mes de exposición al embarazo, 25% de las parejas se embarazan. Durante los primeros 3 meses, más o menos 57% han logrado el embarazo. A los 6 meses de exposición, un 72% se ha embarazado. A los 12 meses, como les mencionaba, el 85%. Y al cabo de 24 meses, más o menos un 93% de las parejas van a haber logrado el embarazo. Por eso este concepto es muy importante. El diagnóstico que generalmente hacemos es infertilidad, pero en realidad no es un término bien acuñado, porque pareciera, cuando hacemos ese diagnóstico de infertilidad, que esas parejas no tienen ningún chance de embarazo espontáneo. Y la verdad es que la mayoría de ellas
siguen manteniendo una posibilidad disminuida, pero existente, de embarazo espontáneo. De manera que la mejor manera de llamarlo en realidad sería subfertilidad, que denota que estas parejas tienen esa posibilidad disminuida de embarazo, mas no abolida. Ahora, el envejecimiento y la infertilidad en realidad son enemigos, y es interesante mirar esto. Esto es un poco una curva de cómo son las posibilidades de embarazo, el potencial reproductivo de las mujeres con respecto a la edad. Si ustedes se dan cuenta, las mujeres alcanzan como su tope máximo reproductivo entre los 20 y los 25 años, donde ya ha madurado el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y donde la calidad de los óvulos empieza o llega a un culmen en su potencial de generar un embrión viable que vaya a permitir obtener un embarazo. Nueva evidencia ha demostrado que los óvulos de mujeres adolescentes tienen una alta tasa de aneuploidía similar a los óvulos de mujeres en edad reproductiva avanzada. Un concepto muy interesante. Pero hacia los 20-25 años, esa disminución en las aneuploidías o en las alteraciones genéticas de esos óvulos se vuelve importante y ya los óvulos llegan a ese punto donde tienen una mejor calidad y permiten la mayor posibilidad de lograr un embarazo y un bebé vivo. Ese potencial reproductivo se mantiene más o menos estable hasta los 30 años. De los 30 años en adelante empezamos a ver una disminución en el potencial reproductivo que no es tan notoria, pero ya empieza a verse reflejada en estas curvas hasta los 35 años. Pero después de los 35 años esa curva se vuelve más pendiente y la disminución en el potencial reproductivo se vuelve más importante y más rápida en el tiempo. Y ni hablar después de los 40 años de edad en la mujer, donde la caída de ese potencial reproductivo es supremamente brusca, como ustedes lo pueden ver en esta gráfica. Ahora, ¿cuál es la posibilidad, de acuerdo con la edad, de sufrir infertilidad? Y esto es evidencia ya publicada hace mucho tiempo de parejas que empiezan a exponerse al embarazo, que se casan y que obviamente dejan de utilizar métodos anticonceptivos y de utilizar cualquier método que evite el embarazo. Y de acuerdo con la edad de la mujer, se calcula el riesgo de no lograr obtener un embarazo y un bebé vivo. Mujeres entre 20 y 24 años, el riesgo de infertilidad es más o menos un 5.7%, entre los 25 y los 29 años es un 9%, entre los 30 y los 34 años es un 15%, entre los 35 y los 39 se sube casi a un 30%, y mujeres entre los 40 y 44 años tienen casi un 65% de riesgo de infertilidad, tan solo por la edad, para que entendamos la importancia de la edad de la mujer en ese potencial reproductivo. Ahora, este es un concepto que está relativamente equivocado y es que los tratamientos de reproducción asistida pueden de cierta manera revertir ese efecto deleterio sobre la fertilidad que tiene la edad. Pero si vemos las tasas de recién nacido vivo reportadas por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva para 2019, vemos que esto no es tan cierto. Esta sociedad reporta que las mujeres menores de 35 años llevadas a fertilización in vitro tienen una tasa de recién nacido vivo en el primer intento de transferencia de 35.8%. Pero cuando estas mujeres son de 42 años o más, la tasa de nacido vivo en ese primer intento de transferencia embrionaria ya no es 35.8%, sino que se disminuye drásticamente a 2.9%. De manera que aquí vemos claramente el efecto de la edad sobre las posibilidades de embarazo en las mujeres. Y vemos que las terapias de reproducción asistida se ven afectadas claramente por ese efecto de la edad materna cuando son llevadas al tratamiento. Entonces, ¿cuándo intervenir? ¿Cuándo nosotros como médicos tenemos que entrar a ayudarle a estas parejas? En general, cuando hacemos el diagnóstico de infertilidad,
Al año de exposición al embarazo debemos empezar tratamiento, cuando la mujer tiene menos de 35 años. Pero si la mujer tiene 35 años o más, ese diagnóstico de infertilidad y el manejo activo de ayudarle a estas parejas para lograr un embarazo debe iniciarse después de los 6 meses de exposición al embarazo sin que éste se haya logrado. Además, es importante empezar el manejo inmediatamente en estas condiciones. Cuando la mujer tiene 40 años o más, la tendencia es a manejarla como si fuera potencialmente infértil. Como les mostraba en la gráfica anterior, a esa edad casi que el 65% de las mujeres va a tener un cuadro de infertilidad. O cuando hay antecedentes que le hagan a uno sospechar la presencia de patologías como endometriosis, como síndrome de ovario poliquístico con un trastorno ovulatorio, como síndromes adherenciales pélvicos, como malformaciones mullerianas o uterinas, trastornos testiculares en el hombre o trastornos de la sexualidad como la impotencia. En esos casos, uno no va a esperar ni 6 meses ni un año, sino que maneja esa pareja desde un principio, desde el momento en que llega a su consulta. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿Él o ella? Esa es una pregunta interesante. Y aquí vemos las causas de los problemas de fertilidad. Si ustedes se dan cuenta, el 35% de los cuadros de infertilidad está asociada con trastornos a nivel del semen, con problemas masculinos. El 35% se asocia a problemas con las trompas de falopio, problemas de factor tubárico, el 15% con trastornos ovulatorios, un 5% con otros, en la mayoría de ellos son los trastornos a nivel de la cavidad uterina, y en un 10% no encontramos una causa aparente y lo denominamos infertilidad inexplicada. Además de ello, en el 30% de las parejas, los trastornos o las causas de infertilidad son compartidas y ocurren o encontramos una alteración tanto en el hombre como en la mujer. Por esa razón, la infertilidad hoy en día se habla en pareja. Hace algunos años, generalmente cuando había un problema de fertilidad, consultaba a la mujer y empezábamos a estudiar primero a la mujer, y si no encontrábamos ninguna patología, ya llamábamos a su compañero, a la pareja, y estudiábamos el trastorno masculino. Pero hoy en día debemos hacer ese análisis a la vez y en los dos como pareja. Bueno, ¿y qué tan intensos debemos ser en el estudio de la infertilidad? ¿Qué tan rápido, qué tan proactivos debemos ser en ese estudio? Y esto es un concepto del Comité de Expertos de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Ellos dicen que la evaluación de la pareja infértil debe estar dirigida a determinar las causas de infertilidad de una manera sistemática, expedita y costo efectiva, con un énfasis inicial en los métodos diagnósticos menos invasivos para las causas más comunes de infertilidad. También que el paso y el alcance de la evaluación debe tener en cuenta distintos aspectos: la edad de la pareja, los deseos de la pareja, la duración de la infertilidad y los hallazgos al examen físico y la historia médica. Y el concepto fundamental de este comité de expertos es que el estudio de la infertilidad debe realizarse en pareja, de manera que debemos estudiarlos juntos, de manera rápida y concomitante, ¿sí? Para rápidamente tener un diagnóstico que nos permita iniciar un manejo que sea eficiente. Hablemos un poco entonces de los aspectos principales en el estudio de la infertilidad. Este es un resumen muy claro de cómo es el estudio de la infertilidad en los hombres y en las mujeres. Si ven acá, el espermograma nos da una imagen muy clara y muy fácil de obtener del potencial reproductivo en el hombre. Es rápido, sencillo y al punto. En cambio, en la mujer, generalmente tenemos muchos otros aspectos a estudiar y tenemos que dar muchas vueltas para poder llegar a una conclusión final. Eso es un reflejo de la realidad del hombre y la mujer. Y vamos a empezar a entender cuáles son esos 4 puntos principales en quien nos debemos enfocar
para poder hacer el análisis en estas parejas con infertilidad. Y ello, obviamente, va relacionado con esas causas que ya mencionamos. Debemos hacer un análisis de los trastornos tubáricos, debemos hacer un análisis de la función ovárica en esa mujer, un análisis de las condiciones del semen en el hombre, un análisis de la cavidad uterina y, muy importante, no dejemos por fuera el análisis de la posibilidad de una existencia de la endometriosis en esa mujer que se presenta con infertilidad. ¿Cuál es una forma práctica de estudiar la función ovárica en la mujer? En esta filmina tenemos básicamente un resumen de cómo enfocar esa función ovárica. Entonces tenemos dos cosas fundamentales. La primera de ellas es, ¿esa mujer está ovulando espontáneamente o no está ovulando espontáneamente? Entonces para ello tenemos distintas herramientas y distintas alternativas. La mejor y la más eficiente, además de la historia menstrual de esa mujer, de que tenga ciclos menstruales regulares, generalmente la menstruación, ustedes bien saben, es una consecuencia de la ovulación. Entonces, por lo general, las mujeres que tienen ciclos regulares tienen ovulaciones regulares. Sin embargo, eso no es un sine qua non. Entonces, para objetivizar ese diagnóstico de la ovulación, tenemos que hacer uso de estas herramientas que tengo aquí plasmadas. La más eficiente es la medición de la progesterona sérica en la fase lútea, en la segunda parte del ciclo. Generalmente, unos 7 días antes de la fecha esperada de menstruación en esa mujer. De manera que si esa mujer tiene ciclos de 28 días, deberíamos estar haciendo la medición de la progesterona hacia el día 21 o 22 del ciclo de esa mujer. Esos niveles de progesterona por encima de 3 nanogramos por decilitros indican que esa mujer, al menos en ese ciclo, tuvo una ovulación espontánea. Entonces, la progesterona es nuestra principal herramienta. Antes utilizábamos la biopsia de endometrio, que nos reportaba un endometrio secretor y eso nos permitía concluir que hubo ovulación en ese ciclo. Sin embargo, la biopsia de endometrio es un examen más invasivo, más doloroso, más molesto para esa paciente y la progesterona sérica tiene una sensibilidad mayor, una especificidad mayor y obviamente es un examen mucho menos costoso, más fácil de hacer y menos molesto para la paciente. También podemos utilizar las pruebas de ovulación en orina o en saliva, donde detectamos el pico preovulatorio del LH y también podemos hacer un seguimiento con ecografía para determinar que esa mujer tenga un desarrollo folicular y tenga una ruptura folicular. Pero sin embargo, la progesterona sérica en la fase lútea es la herramienta más útil para objetivizar el diagnóstico de ovulación espontánea en la mujer. Ahora, el segundo aspecto fundamental en la mujer es definir la reserva ovárica. Y para definir la reserva ovárica hemos utilizado clásicamente la medición de la FSH y del estradiol basal. Sin embargo, hoy en día la mejor prueba de reserva ovárica que tenemos a nuestro alcance es la hormona antimuleriana, que ahorita vamos a hablar un poco más de ella. Entonces, la FSH y el estradiol han dado ya paso al uso de la hormona antimuleriana para la medición de la reserva ovárica. Además de esa función ovulatoria espontánea y la definición de la reserva ovárica por medio de la hormona antimuleriana, podemos también analizar en ese aspecto de la función ovulatoria los sistemas endocrinos paralelos que pueden tener una influencia y una afección de esa función ovulatoria femenina. Entre ellos, la tiroides, la TSH y la T4 libre y, obviamente, los niveles elevados de prolactina que pueden generar desde una anovulación hasta una deficiencia en la fase lútea y la producción de progesterona. Por último, si sospechamos una presencia de un síndrome de ovario poliquístico en esta mujer, pues obviamente debemos hacer un análisis adecuado en estas pacientes que puede incluir la medición de la FSH, la LH, el estradiol, la de hidroepiandrosterona sulfato, la testosterona libre, la proteína transportadora de hormonas sexuales y algunos aspectos asociados como la insulina y las pruebas de tolerancia a la glucosa de 2 horas. Pero hablemos un poco de reserva ovárica. ¿Cuáles son las mejores formas de identificar la reserva ovárica en una mujer que se presenta con un cuadro de infertilidad? Como les había mencionado, clásicamente utilizamos la FSH basal medida entre el día 2 y 4 del ciclo y el estradiol
para determinar la reserva ovárica de esa mujer. Buscábamos por lo general una FSH por debajo de 10 para algunos, por debajo de 8,5 para otros, y unos niveles de estradiol por debajo de 80 para unos, por debajo de 50 para otros. También se ha utilizado la prueba de citrato de clomifeno, donde se administra el citrato de clomifeno y la suma de la FSH basal y la FSH después del clomifeno debería estar por debajo de 26. También se utilizó la inhibina B en su momento, pero hoy en día tenemos dos herramientas mucho más sensibles, mucho más específicas y mucho más útiles que estas anteriores, que son la medición de la hormona antimülleriana. Ustedes muy bien saben que la hormona antimülleriana es un producto exclusivo de los folículos preantrales y antrales, de manera que nos da una idea muy clara de qué estamos obteniendo en la dinámica de crecimiento de esas cohortes foliculares y en general con hormonas antimüllerianas por encima de 1,06 estamos hablando de una buena reserva ovárica. Además de ello está el conteo de folículos antrales en la ecografía basal, la ecografía realizada el día 2-3 del ciclo menstrual, que son los folículos entre 2 y 10 milímetros y que, de acuerdo con algo que llamamos los criterios de baja respuesta de Bologna, cuando están por debajo de 5 a 7 folículos antrales basales, podemos hablar de una baja reserva ovárica. Entonces, en conclusión, las pruebas más útiles para reserva ovárica son la hormona antimülleriana y el conteo de folículos antrales. Pero, ¿cómo se comparan la una con la otra? Y aquí vemos este estudio publicado en Fertility and Sterility en 2010, donde se compararon para definir la respuesta a la estimulación ovárica en estas pacientes de acuerdo con el conteo de folículos antrales, la hormona antimülleriana, la FSH, el volumen ovárico y la edad. Y si ustedes ven, los que mejor sensibilidad y especificidad tuvieron fueron el conteo de folículos antrales y la hormona antimülleriana, que fueron muy similares. El área bajo la curva fue muy similar para ambos, de manera que están por encima de esa FSH de la misma edad y del volumen ovárico para definir y para poder predecir la baja respuesta a la estimulación ovárica en estas pacientes. Entonces, conclusión, tenemos la hormona antimülleriana, el conteo de folículos antrales como nuestras mejores herramientas para definir la reserva ovárica en las pacientes con infertilidad. ¿Y cómo evaluamos la función tubárica? Entonces tenemos distintas alternativas. La primera, y todos la conocen, la histerosalpingografía, que es un método radiológico que tiene algunos pros y algunos contras. ¿Qué pros tiene? Que podemos evaluar tanto la cavidad uterina como la permeabilidad de las trompas de falopio en un solo examen, que tiene un costo bajo y que es poco invasiva, al menos menos invasiva que la laparoscopia. ¿Pero qué contras tiene? La primera es que se considera un método de screening, o sea, es un método que no saca una conclusión final sobre la permeabilidad de las trompas. Le puede sugerir a uno que esas trompas tienen algún inconveniente, pero no puede hacer un diagnóstico definitivo al respecto. Segundo contra, que no permite la evaluación y diagnóstico de la endometriosis. Tercero, que el efecto terapéutico está descrito, pero es mínimo, distinto a la laparoscopia que le permite a uno en el mismo procedimiento realizar alguna corrección terapéutica. Y cuarto, que todas las pacientes, ustedes muy bien lo saben también, se quejan de una alta molestia y dolor durante el examen de la histerosalpingografía. Pero tenemos otra herramienta también, que es la laparoscopia, que también tiene como todo pros y contras. Los pros, primero, que le permite a uno hacer un diagnóstico definitivo de la condición de la función tubárica. No solamente le permite el diagnóstico de esas trompas, están permeables o no, sino que también le permite saber si son funcionales, si esas trompas se mueven adecuadamente o no se mueven adecuadamente. Nos permite saber
si las fimbrias de las trompas están en condiciones adecuadas y nos permite saber si hay patología adicional a los síndromes adherenciales que pueden afectar las trompas o a la obstrucción de la trompa, como la endometriosis. Y por último, un pro muy importante de la laparoscopia es que tiene una opción terapéutica inmensa. Si hay síndromes adherenciales, podemos corregirlos. Si hay obstrucción tubárica, podemos intentar permeabilizar esas trompas. Si las fimbrias están estenóticas, podemos dilatarlas y entre muchas otras opciones. ¿Cuáles son los contras de la laparoscopia? Obviamente el alto costo, se trata de un procedimiento quirúrgico que requiere anestesia, que requiere pues obviamente todo el proceso de el manejo hospitalario para poder hacer este examen. Y pues obviamente el otro contra es que se trata de una cirugía con mayor invasividad y mayor riesgo de complicaciones que un procedimiento más sencillo como la histerosalpingografía. ¿Cuándo está indicada entonces la laparoscopia? ¿Cuándo debemos llevar a una laparoscopia a una paciente en la que estamos estudiando la infertilidad? Lo primero y más importante, si estamos sospechando endometriosis. Esto está un poco revaluado y hay que hacer, digamos, una claridad en este tema. No toda paciente en la que sospechamos una endometriosis la debemos llevar a la laparoscopia. Cuando esa paciente tiene una edad reproductiva avanzada o sabemos de antemano que tiene una endometriosis severa y tiene infertilidad, es posible que no sea tributaria o candidata para llevarse a cirugía, sino que probablemente sea candidata para llevarse a terapias de reproducción asistida desde un principio. Segundo, cuando tenemos una sospecha de un síndrome adherencial pélvico. Tercero, cuando tenemos un antecedente, una sospecha de patología tubárica, que vemos, por ejemplo, al ultrasonido, se ve la presencia de un hidrosalpinx. En ese caso es una paciente para llevar a la laparoscopia. O también cuando dentro del análisis de esta paciente tenemos unas pruebas que nos confirman que esa paciente tiene o ha tenido en el pasado una infección por clamidia o por Neisseria, sospechando la presencia de una enfermedad pélvica inflamatoria activa o crónica con secuelas que generen infertilidad. Pero también dentro del estudio de las trompas de falopio hay otra opción que se conoce como la histerosonografía, que es un método ecográfico con inyección de líquido por vía transvaginal y que nos permite no solamente identificar la permeabilidad de las trompas, sino también determinar las condiciones de la cavidad endometrial, lo cual nos ayuda a cantidades porque en un solo examen podemos hacer el análisis de estos dos aspectos. Ahora, ¿qué tan buena o qué tan útil es esta histerosonografía en la evaluación de esa permeabilidad tubárica? Y como vemos acá, tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad en esa evaluación de la permeabilidad tubárica, muy similar a la histerosalpingografía y muy similar a la laparoscopia, con un valor predictivo negativo casi del 100%. Solo tiene un aspecto a analizar y es que es altamente técnico dependiente. Entonces depende mucho de la capacidad y la curva de entrenamiento de la persona que está realizando la histerosonografía. Aquí vemos un poco las ventajas y las desventajas de estos tres métodos que ya los habíamos mencionado. En la histerosalpingografía, las grandes ventajas es que permite diagnosticar distintos tipos de patología tubárica, entre ellos no solo el hidrosalpinx, sino la salpingitis ísmica nodosa, ¿sí? Que nos permite ver la trompa de falopio en toda su extensión, ¿sí? Y que además de eso parece tener un efecto terapéutico positivo en un porcentaje pequeño, pero significativo de los casos. ¿Qué desventajas? Obviamente la exposición a la radiación, eso lo habíamos mencionado, la potencial reacción a los medios de contraste, ¿sí? Que requiere pues obviamente todo el equipo y radiológico para poder hacerla, ¿sí? Y la otra desventaja es que no tiene la posibilidad de hacer el diagnóstico de los síndromes adherenciales pélvicos y tampoco, obviamente, de la patología ovárica. La
Histerosonografía, entonces, tiene como ventajas que permite un análisis mucho más integral. Permite no solamente ver la permeabilidad tubárica, sino también las condiciones del útero y las condiciones de los ovarios en un solo estudio. Pero la desventaja es que es altamente técnico dependiente, ¿sí? Y que no tiene comprobado un efecto terapéutico positivo como sí lo tiene la histerosalpingografía. Y finalmente, la laparoscopia, pues obviamente permite ver toda la patología pélvica, las adherencias, permite el diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis y todas esas acciones terapéuticas que nos permitiría hacerlo dentro del mismo procedimiento en pos de mejorar el potencial reproductivo de esa mujer. Y desventajas, pues obviamente ser más invasivo, requerir anestesia, tener un periodo de recuperación mayor y los costos mayores que obviamente incurren la paciente cuando es llevada a la laparoscopia. Los anticuerpos contra clamidia. Esos anticuerpos contra clamidia tienen una sensibilidad para el diagnóstico de patología tubárica de más o menos un 40 a un 50%. Tienen un valor predictivo positivo donde la clamidia positiva en una paciente indica que 50-60% de esas pacientes van a tener algo de patología tubárica. Y un valor predictivo negativo cuando no hay ningún antecedente clínico importante esa paciente y la clamidia es negativa, casi el 90% de esas pacientes van a tener trompas de falopio en condiciones adecuadas. En mujeres sin factores de riesgo para patología tubárica, una prueba negativa de clamidia indica que menos del 15% van a tener patología tubárica. Y si el examen es positivo, indiscutiblemente requiere una mayor y más profunda evaluación de esa patología tubárica con algunos de los métodos que ya mencionamos, ¿sí? Ahora, mujeres de entrada que tienen un riesgo alto para patología tubárica, llámese antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria, de cirugías pélvicas previas, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, deben ser estudiadas para función tubárica, bien sea con una histerosalpingografía, con una laparoscopia o con una histerosonografía. Pasamos al tercer punto y es la evaluación de la cavidad uterina. ¿Cuál es el gold standard en esa evaluación de la cavidad uterina? Indiscutiblemente la histeroscopia. Ahora, la histerosalpingografía se utilizó por mucho tiempo como la posibilidad o como el mejor método para evaluar la patología tubárica. Sin embargo, en evaluación de esa cavidad uterina, la histerosalpingografía tiene algunas dificultades. Por ejemplo, no va a determinar ni a diagnosticar masas intratubáricas que estén por encima de los 8 milímetros. Entonces, ningún pólipo en la cavidad endometrial que en el momento postmenstrual sea muy pequeño y que tenga potencial de crecer a medida que prolifera ese endometrio en el ciclo menstrual, va a poder ser diagnosticado con la histerosalpingografía. Por eso la histeroscopia es, digamos, una versión mucho más eficiente, mucho más moderna en la evaluación de esa cavidad. Alternativas en la evaluación de esa cavidad, la ecografía 3D. La ecografía 3D es una excelente herramienta, pues es muy poco invasiva primero y segundo, nos permite no solamente evaluar la posibilidad de identificar masas dentro de la cavidad, adherencias o sinequias intrauterinas, sino que es un excelente método para el diagnóstico de las malformaciones mullerianas en pacientes con infertilidad. Y la histerosonografía, que es un excelente método de evaluación de la cavidad uterina, tiene un costo muy bajo y además de ello también es poco invasiva. Utilidad de esa histerosonografía en la evaluación de esa cavidad uterina. Como ustedes ven aquí, el área bajo la curva indica que tiene una altísima sensibilidad y una altísima especificidad para hacer un diagnóstico adecuado cuando se compara con el gold estándar que es la histeroscopia. Y aquí también, comparando un poco esa sensibilidad y especificidad en la evaluación de la cavidad uterina entre la histerosonografía y la histerosalpingografía, siendo con una sensibilidad mucho mayor de un 80% versus la histerosalpingografía de un 37%, una mucho mejor herramienta, esa histerosonografía, en esa evaluación de la cavidad. Ahora, por último, la evaluación del factor masculino. ¿Qué condiciones debemos tener para la evaluación del espermograma?
La primera condición es que sea una muestra por masturbación. Segundo, que ese hombre tenga una abstinencia entre 2 y 7 días, que esa muestra debe ser analizada antes de 1 hora de haber sido tomada y teniendo un espermograma normal es muy importante entender que se descarta el trastorno masculino en el 90% de los casos. De manera que es una herramienta supremamente útil y nos da una idea muy reproductivo de ese hombre. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el manual publicado recientemente, que es la 6ª edición, en el 2021, el volumen de semen debe estar entre 1.5 y 5 mililitros. La concentración de espermatozoides debe ser mayor de 15 millones de espermatozoides por cada mililitro. La movilidad debe ser mayor del 32% en los espermatozoides progresivos, que tengan una movilidad tipo A, que sean rápidos y tengan movimiento progresivo, más la movilidad tipo B, que son los que tienen movilidad progresiva, pero que son un poco más lentos. Y la morfología debe ser 4% o más de espermatozoides con morfología normal y una vitalidad de más del 58%. Ahora, en caso de tener un espermograma normal, debemos hacer varias estrategias. La primera de ellas es repetir un nuevo espermograma con al menos 30 días de diferencia, porque la variabilidad en el semen de los hombres es marcada y puede haber un efecto del espermograma por patología infecciosa, por infecciones virales, por episodios febriles, por exposición a sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, con un solo espermograma no debemos sacar conclusiones diagnósticas en un hombre. Debemos tener al menos 2 espermogramas o incluso 3 separados con 30 días de diferencia entre uno y otro. Debemos hacer un examen físico, evaluar un volumen testicular, hacer una ecografía testicular, definir la presencia o no de un varicocele y debemos hacer una evaluación con laboratorio con una medición de testosterona, una FSH, una LH e incluso un cariotipo en hombres con trastorno masculino severo. También, obviamente, la evaluación por el andrólogo es fundamental en la evaluación de estos hombres con espermograma anormal. Esto es un poco un flujograma de cómo hacer el análisis de los hombres con alteración en el semen, ¿cierto? Obviamente a todo hombre de una pareja con infertilidad se le debe hacer una historia, un examen físico, de detectar la presencia de varicocele, de atrofia testicular, tumores, síndromes genéticos, la presencia de impotencia. Se debe hacer un análisis de semen y si hay presencia de oligozoospermia, de teratozoospermia, de astenozoospermia o de necrozoospermia, debemos hacer una evaluación de laboratorio midiendo la testosterona, la FSH y la LH. Si tenemos una testosterona baja y LH y FSH altas, entonces es posible que tengamos una falla testicular primaria, debemos hacer un cariotipo. Si tenemos una testosterona normal con una FSH alta, entonces concluimos que hay un trastorno del componente germinal, debemos hacer un análisis probablemente de las microlesiones del cromosoma Y remitir para manejo de reproducción asistida. Si tenemos una testosterona baja con una LH y una FSH baja, es posible que ese hombre tenga un hipogonadismo hipogonadotrópico. Y si tenemos una testosterona normal con una LH y una FSH normal, entonces debemos excluir la presencia de anticuerpos antiespermatozoides, debemos excluir la obstrucción en ese hombre y también podemos buscar la presencia de microlesiones en el cromosoma Y. Ahora, como lo mencionamos anteriormente, no dejemos por fuera la evaluación de una posible endometriosis. Sabemos hoy en día que incluso las pacientes con endometriosis leve pueden tener relación clara con infertilidad por alteraciones a nivel bioquímico en la pelvis de esa mujer con la producción de factores de crecimiento como interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que generan o tienen implicaciones en la foliculogénesis, en el transporte de los espermatozoides, en la implantación embrionaria en esas mujeres. Y ni hablar de la endometriosis severa, que además de ese aspecto bioquímico hostil en la pelvis de la mujer, también genera la formación de adherencias, la posible obstrucción tubárica y la destrucción de tejido ovárico y la disminución en la reserva ovárica en mujeres con endometriosis severa. Hay una relación clarísima en la endometriosis y la infertilidad. Pacientes con endometriosis
van a tener un riesgo de infertilidad de aproximadamente un 45%, o sea, se multiplica por 3 el chance de sufrir infertilidad en esas mujeres, y obviamente mientras más severa la endometriosis, mayor el riesgo de infertilidad. Y la posibilidad de embarazo por ciclo, que en condiciones normales es entre 15 y 20%, para las mujeres con endometriosis se disminuye de manera marcada a 2 a 10%. Entonces hay una relación clarísima entre una y la otra. Y por otro lado, en mujeres con infertilidad está descrito que casi un 30 a un 50% de ellas van a tener un diagnóstico de endometriosis. Ahora, si estudiamos la función ovulatoria y está bien, esa mujer está ovulando espontáneamente, si encontramos unas trompas móviles y funcionales y permeables, si encontramos una cavidad uterina en buenas condiciones y un espermograma normal, entonces vamos a tener un diagnóstico de una infertilidad inexplicada, que se da casi en el 10% de las mujeres. En este grupo de pacientes debemos descartar la presencia de una insuficiencia del cuerpo lúteo, de la fase lútea, la posibilidad de tener anticuerpos, antifosfolípidos. Podríamos incluir el análisis, la prueba postcoito, aunque eso está muy revaluado. Podríamos hacer pruebas de función espermática, podríamos considerar analizar la presencia de anticuerpos antiespermatozoides, descartar la presencia de endometriosis y obviamente hacer un análisis genético. Conclusiones para llevar a casa. Debemos realizar un estudio de fertilidad en las parejas que no hayan logrado un embarazo luego de 1 año o más de vida sexual activa y periódica sin el uso de ningún método anticonceptivo. Este periodo se debe acortar a 6 meses si la mujer es mayor de 35 años. No debemos esperar para realizar el estudio y el manejo en caso de tener antecedentes de patologías que aumentan el riesgo de sufrir infertilidad, como la endometriosis, como el síndrome de ovario poliquístico, como la enfermedad pélvica inflamatoria o como los trastornos del aparato genital masculino. El estudio de la infertilidad se debe realizar en pareja y de manera integral. La mayoría de las parejas con infertilidad mantienen una posibilidad disminuida de obtener un embarazo espontáneo, pero este puede ocurrir aún en ausencia de un tratamiento médico. El estudio de la pareja infértil debe abarcar el análisis del semen, la función ovulatoria y las condiciones de las trompas de falopio y de la cavidad uterina. Y este es un poco un resumen de esta charla para ver qué es lo que vamos nosotros a ordenar o a estudiar en estas mujeres, en estas parejas. Primero, un espermograma. Segundo, una progesterona del día 21 para determinar si hay ovulación espontánea o no, y una hormona antimuleriana para determinar reserva ovárica. Además de eso, podemos analizar una FSH, analizar la función tiroidea y la prolactina, hacer una ecografía para determinar las condiciones del útero, para determinar la morfología de los ovarios y hacer un conteo de folículos antrales, y definir para evaluar la función tubárica o realizar una histerosalpingografía, una histerosonografía, hacer una laparoscopia, histeroscopia o pedir unos anticuerpos para clamidia. Muchísimas gracias, espero pues que estos conceptos hayan quedado claros y que esto ayude un poco a que enfoquemos de manera adecuada el estudio de estas parejas con infertilidad y les podamos ayudar a cumplir ese sueño tan lindo de convertirse en padres. Muchísimas gracias.